En el día de hoy vamos a explicar un generador de corriente alterna en el cual vamos a utilizar los siguientes componentes. Un interruptor de 3 posiciones en el cual nos va a servir para dar inversión de giro a un motor de corriente DC. Un motor de corriente DC el cual va a generar el movimiento para nuestro generador de energía, el cual es este componente. Y el movimiento va a ser transmitido por medio de estas dos polaridades y esta correa. Vamos también a explicar los 3 componentes principales, los cuales se componen estos dos motores, este motor y este generador, los cuales tienen los mismos componentes. Y también vamos a tener este componente, el cual es un devanado o un bobinado, en el cual nos va a servir de ejemplo para explicar algunos fenómenos que pasan cuando vamos a explicar cuando el devanado va girando y va cortando las líneas del campo magnético y va generando una fuerza electromotriz, los cuales van a alimentar estos dos bombillos LED, el cual se va a prender uno nomás cuando el giro del motor esté en un sentido y el otro cuando va a prender cuando esté en el otro sentido. Componentes. Los componentes del motor son los siguientes: tenemos un rotor, un estator y unas escobillas. ¿Qué hace el rotor? El rotor, en el caso del motor, es el encargado. Este va a ser alimentado por medio de las escobillas de una corriente de 12 voltios, y cuando se tenga un campo magnético va a repeler con los imanes que tiene en el estator. El estator está compuesto por dos imanes de polaridad invertidos norte-sur, en el cual, dependiendo de la polaridad del rotor, van a comenzar a repeler y van a generar un movimiento. En este caso no vamos a explicar muy a fondo cómo funciona el motor. Y las escobillas, como último e importante, son los encargados de alimentar los contactos del rotor para darle la polaridad, o en el caso del generador, darle la salida a la fuerza electromotriz que se genera por medio del rotor. Funcionamiento. El funcionamiento de esta maqueta va a ser lo siguiente. Tiene una fuente de 12 voltios, la cual va a tener la alimentación para un motor, que cuando yo lo coloque hacia el interruptor hacia abajo, la posición 1 la podemos llamar, va a transmitirse el movimiento del motor al generador y nos va a generar una fuerza electromotriz, en este caso de 4.02 voltios. Cuando yo paro el motor, va a tener una caída, una diferencia de potencial a 0 voltios. Cuando yo lo coloque la posición 2 hacia arriba, se me va a alumbrar el otro bombillo, pero en este caso me va a marcar menos 4.03 voltios. ¿Por qué? Porque la polaridad de la salida de la fuerza electromotriz es contraria. Bueno, en este caso tenemos acá el devanado, del cual vamos a explicar los fenómenos que pasan en el generador de corriente. Principios que se utilizan en este caso son 3. Estamos las 4 leyes de Faraday sobre la inducción magnética. Tenemos la ley de Lenz y sobre la ley de la mano de Fleming, de la mano derecha. Los principios de Faraday constan, primero que todo, que para que se genere una fuerza electromotriz dentro de un bobinado o un devanado, debe que pasar un campo magnético perpendicular a este. Bueno, en este caso vamos a colocarlo en escala de milivoltios, ya que el voltaje generado es muy pequeño. Entonces, cuando pasa un imán o un campo magnético dentro de un bobinado, se va a generar una fuerza electromotriz. Segundo, que esta fuerza electromotriz es directamente proporcional al movimiento que se ha generado, ya sea por la bobina o por el imán. Tercero, que la fuerza electromotriz depende mucho de la dirección del movimiento o del campo magnético que vaya a entrar al bobinado. Como lo miramos cuando acá en el generador invertíamos la polaridad, la dirección de la fuerza electromotriz cambia dependiendo del giro del motor. Cuarto, el número de la fuerza electromotriz también depende de la fuerza del campo magnético introducido dentro del devanado y el número de vueltas del devanado. Ley de Lenz. La ley de Lenz nos dice que cuando un campo se introduce dentro de un devanado, se crea una corriente contraria que se opone al campo magnético, dejando que ésta no se acabe. Entonces,
Cuando nosotros introducimos el imán, se genera una carga positiva, tan positiva, pero cuando la saco se genera una carga negativa. Esta va relacionada con la ley de la mano derecha de la ley de Ampère, la cual dice que entonces el campo magnético, cuando yo introduzco el imán, que se crea una carga positiva, se genera un campo magnético que se opone al imán en ese sentido y que la corriente va hacia arriba. En caso de que yo saque el imán, sería viceversa, el campo magnético va hacia ese sentido y la corriente va hacia abajo, y por medio del multímetro podemos evidenciar este fenómeno. Ley de la mano de Fleming. Se utiliza la mano derecha utilizándolo en ese sentido, en donde el pulgar nos va a indicar el movimiento del conductor, el índice nos va a señalar el flujo del campo magnético y este dedo nos va a decir la dirección de la corriente. Ley de la mano de Fleming. Se utiliza la mano derecha con estos tres dedos en estas posiciones, en la que el dedo gordo va a señalar el movimiento del conductor, el dedo índice va a señalar la dirección del campo magnético y este dedo nos va a indicar la dirección de la corriente. Ley de la mano de Fleming. Se utiliza la mano derecha en esas tres posiciones, en la cual el dedo pulgar va a indicar el movimiento del conductor, el dedo índice va a indicar el flujo del campo magnético, la dirección del campo magnético, y el dedo corazón va a indicar la dirección de la corriente. En este caso, cuando introducimos el imán, el movimiento del conductor va a ir hacia adentro del devanado, el campo magnético va a ser perpendicular al devanado en este caso, y la corriente va a ser perpendicular al imán.